Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a realizar estas deliciosas galletas, súper fácil de realizar y deliciosas. Comenzamos con los ingredientes. Vamos a agregar 250 gramos de manteca vegetal y 250 gramos de mantequilla sin sal. La manteca vegetal le da una textura muy suave a estas galletas, o puedes utilizar pura mantequilla. Vamos a cremar la mantequilla y la manteca vegetal. Raspamos las orillas y el fondo para que se integren. Agregamos una lata de leche condensada. Vamos a agregársela toda y vamos a raspar las orillas y el fondo para que se integren. Este paso lo puedes hacer con la batidora manual y vamos a ir agregando poco a poco 1 kilo de harina. Vamos a ir así integrando. Ya cuando la batidora ya no pueda, vamos a apagar la batidora y le vamos a ir agregando poco a poco la harina. Vamos a ir amasando poco a poco hasta que ya no se nos pegue en las manos. Según la temporada, cuando hace calor, sí necesitamos el kilo de harina, pero cuando está haciendo frío, necesita menos harina. Así vamos a ir integrando poco a poco lo que nos queda de harina. Recuerda que no hay que sobrebatir porque queremos unas galletas suaves. A mí me sobró 70 gramos de harina, ya no se pega en las manos, la masa. Yo voy a pesar la masa y voy a dividir en 4 partes porque quiero de 4 sabores. Yo voy a utilizar nueces tostadas, unas chispas de chocolate para hornear, un poco de coco y galletas Oreo trituradas. Son como 2 galletas. Ustedes pueden agregar la cantidad deseada. Yo solamente aquí en el cálculo voy agregando. También en este punto pueden agregar alguna esencia a cada galleta, pero yo las voy a dejar así. Vamos a meterlas en una bolsita y vamos a reservar. Agregamos nuez. Las nueces están tostadas para que tenga todo ese sabor delicioso. Aquí también puedes agregar un poquito de esencia o el extracto de nuez para darle más sabor. Aquí yo voy a agregar coco. También pueden agregar esencia de coco. Igual la vamos a meter en una bolsita y reservamos. Aquí voy a agregar galletas Oreo. Aquí la cantidad, ustedes deciden cuánto. Aquí son 2 galletas Oreo trituradas. Ya la forma, ya ustedes deciden cómo quieren hacerlo. Pueden hacer cilindros o cuadrados. Yo las voy a hacer en bolita. Así vamos a ir haciendo todas las masas para llevar a hornear. Con esta receta también puedes hacer empanadas. También puedes utilizar cualquier cortador de galletas. Es muy fácil de realizar estas deliciosas galletas. Así vamos a ir haciendo con todas las masas.
Si te gusta este video, te invito a suscribirte a mi canal, a darle like, a compartir y a tocar la campanita de notificaciones, así no te vas a perder de ninguna de estas deliciosas recetas. Así vamos terminando con las de Oreo y las de coco. Vamos a hacer las de chispas de chocolate. Aquí voy a agregar algunas chispas, porque algunas vamos a decorarlas con un poquito de chocolate y otras las vamos a dejar así sin nada. Vamos a llevar a hornear estas deliciosas galletas, horno precalentado 180 grados centígrados por 20 minutos. Aquí ya salieron del horno, tienen que estar solamente ligeramente doradas de la parte de abajo. Ya están listas, aquí todavía están calientes las de nuez. Y vamos a agregar azúcar glass, porque cuando se enfrían ya no se pega el azúcar. Si es necesario que estén todavía calientes las galletas. Así algunas vamos a dejarlas sin el azúcar glass, las de nuez. Aquí ya salieron todas estas deliciosas galletas de hornear. Ahora vamos a derretir un poquito de chocolate blanco. Vamos a bañar con un poquito de galleta Oreo triturada. Ya la decoración se las dejo a ustedes como las quieran decorar. Aquí yo voy a poner unas mini galletas Oreo. Vamos a dar diferentes diseños a estas deliciosas galletas. También las de coco voy a agregar chocolate blanco y un poquito de coco rallado. O también puedes bañar todas las galletas de chocolate blanco y bañarlas de coco. Aquí vamos a hacer una decoración navideña. Vamos a poner de estas perlitas. También podemos agregar un poquito de nuez. Y aquí la decoración se las dejo a su imaginación. Vamos a agregar un poquito de chocolate y hacemos combinaciones de coco, de galleta Oreo. Y así vamos a ir decorando con perlas navideñas con los colores. Ya aquí es opcional como las quieras decorar. Con esta cantidad de masa y de tamaño me salieron 120 galletas. Depende de qué tamaño las realices. Aquí ya terminamos de decorar estas deliciosas galletas. Así quedaron algunas sin decorar y otras decoradas. Pueden agregar un poco sin decorar y una que otra decorada. Quedan deliciosos. Aquí les muestro la de Oreo. Queda súper suave por dentro y por fuera ligeramente crujiente. Quedaron deliciosas. Ya quedaron listas para regalar, para vender, para dar un dulce detalle. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Saludos y bendiciones.